Experimento es una locura. ¿Puedes ver el nombre de este rapero en la pantalla? Bueno, vamos a fusionar todo su nombre en una sola palabra. Y si lo dices en voz alta, ¿a quién se convierte en nombre? Lil Lucifer. Lucifer. Eso es a quien se convierte. Ahora, echa un vistazo a esto, porque Lil Lucifer ha llegado a nuestra lista como uno de los 6 peores burladores de Dios de 2023. Mira su cinturón y luego mira estas cruces invertidas que estaban en su fondo mientras actuaba en el concierto de Rolling Loud a principios de este año. Antes de descubrir quién se lleva la corona vergonzosa del peor burlador de Dios de 2023, primero echemos un vistazo a la lista del año pasado. ¿Recuerdas a la comediante Heather McDonald? ¿Cómo afirmó audazmente que era efectivamente intocable? Y luego esto sucedió. Claramente, Jesús me ama más. En serio. Tan agradable. Tan agradable. Luego estaba el bebé que se burló de Jesús fingiendo estar en una cruz, y también lo hizo Kendrick Lamar, luciendo una glamorosa corona de pensamientos de $3 millones. Queremos saber cuánto vale esa cosa. ¿3 qué? 3 millones. Beyoncé se burló tontamente del último libro de la Biblia, imitando los 4 jinetes descritos allí. ¿Y sabes qué? También está en la lista de este año. Te mostraré lo que hizo en un momento. Pero primero, quiero que me digas qué piensas de nuestro segundo burlador de Dios de 2023, Sam Smith. No voy a mentir. Después de ver esta actuación escandalosa en los Grammy, casi dije que tiene que llevarse la corona de 2023 como el peor burlador de Dios. Pero luego me acordé algo. No está imitando a mi Dios, sino a su Dios, el príncipe de las tinieblas. Literalmente me da vergüenza hablar de esto públicamente, y por eso solo te mostraré partes de lo que hizo Sam Smith. Pero debes admitir conmigo que esto demuestra que el mundo no está mejorando, como los científicos y los políticos nos siguen diciendo, sino que está empeorando. Hace solo 30 años, tendrías que ir y buscar algo así en alguna calle lateral en alguna tienda oculta, pero ahora mismo está frente a todo el mundo. Y aún más vergonzoso es esto. Cuando era niño, recuerdo que los maestros tenían discusiones. ¿Debemos poner Bambi delante de los niños o el gran amigo gigante porque no queremos molestarnos? Pero ahora sabes tan bien como yo, que no te sorprendería si algo como lo que acabamos de ver llega a una escuela cerca de ti. Probablemente adivinaste que Logan Paul estaría en la lista. Pero esta es la razón por la que está en el número 3. Verás, uno de sus amigos más cercanos, George Janko, tiene fe en el Señor Jesucristo y Logan se burló públicamente del frente a millones. Lo que es muy interesante es que más tarde Logan Paul dice que casi pierde su carrera y que realmente sintió la ira de Dios. Así que mira esto y dime si fue una coincidencia. Hice algunos comentarios muy fuera de lugar sobre las creencias de George. Las 3 semanas siguientes fueron las más difíciles. Irónicamente, difamé a Jesús y a Dios y sentí su ira y confianza. Debes bajar el volumen cuando escuches a nuestro próximo burlador de Dios número 4 gritando cuánto le desagrada a los cristianos y a la Biblia. Estos comentarios pueden ser fuertes, pero es lo que realmente siento. No me importa que seas cristiano. No me importa lo que dice la Biblia. Siéntate es un espectáculo de payasos, sentado aquí tratando de descifrar lo que tu pequeño libro mítico tiene que decir sobre estos problemas políticos muy reales. ¿Verdad? No me importa si eres cristiano. No me importa lo que dice la Biblia. No me importa tu religión. Estoy cansado de tener conversaciones interminables sobre lo que dice la Biblia. Vive tu vida de la manera en que interpretes la Biblia. Nuevamente, no me importa. Pero no puedes tomar la Biblia y decirme, bueno, la Biblia dice esto en este capítulo, en este verso. No me importa. Creo que ya sabes quién es nuestro peor burlador de Dios de 2023. Bueno, antes de revelar la respuesta, nos quedan los 2 últimos. Esto es increíblemente sutil, pero ¿Beyoncé no es de nuevo en los Grammy? ¿Qué hizo? Agradeció a Dios por su premio. Ahora, ¿por qué digo esto, Joe? ¿No estás siendo un poco mezquino? ¿Cómo puede Beyoncé estar en la lista en comparación con los demás? Bueno, la respuesta es esta. Quiero saber a qué Dios estabas agradeciendo, Beyoncé. Porque ¿cómo puedes agradecer al Dios de la Biblia cuando acabas de producir un álbum que va en contra de todas las enseñanzas de la Biblia? Prácticamente. ¿Y cómo puedes actuar de una manera que ninguna mujer de Dios se comportaría de la misma manera si realmente tuviera el Espíritu de Dios? No estoy juzgando, pero la Biblia dice que por sus frutos los conoceréis. ¿Estás escuchando ahora mismo? Porque cada uno de nosotros puede burlarse de Dios. Yo puedo hacerlo. Tú puedes hacerlo. ¿Cómo lo hacemos?
Es cuando mencionamos a Dios frente a los hombres, pero luego elegimos un estilo de vida que a Dios odia por completo y lo vivimos públicamente. Nos burlamos de Dios al hacer eso. Y personalmente, creo que si Beyoncé estuviera aquí ahora mismo, admitiría ante todos: sí, en realidad no estaba mencionando al Dios de la Biblia. Creo en todos los dioses. Hay varón en todos los dioses. Todos los caminos llevan al cielo. Y sin embargo, el Dios de la Biblia dijo algo completamente diferente. Dijo que solo hay un camino, y el único camino es a través de la sangre derramada en el Calvario. Ahora, si Beyoncé estaba agradeciendo a ese Dios, entonces digo públicamente: lo siento, pero también le pido a Beyoncé que comience a vivir una vida que sea consistente con la palabra de Dios. ¿Verás? Dios no está buscando cristianos con nubes, sino cristianos que vivan una vida de consistencia y fidelidad hacia Él y hacia su palabra. Es hora de conocer al peor burlador de Dios de 2023. ¿Adivinaron? Madonna. Les advierto, al igual que con Sam Smith, no les mostraré algunas de las cosas que Madonna hizo porque fueron tan malas y porque la Biblia dice que ni siquiera debemos hablar de estas cosas. Así que ten en cuenta que se limitará a lo que verás, pero no hago para protegerte. Madonna, como sabes, no es ajena a burlarse del Señor Jesucristo. Pero a principios de este año, en una sesión de fotos con Vanity Fair, incluso los incrédulos pensaron que había ido demasiado lejos. En algunas fotos se posó como María, la madre de Jesús, mientras que en otras fingió ser Jesús mismo con sus discípulos en la última cena. Dudo en decir esto, pero todo el mundo puede ver que Madonna en realidad le tiene mucho miedo a la muerte. Todo lo que tienes que hacer es mirar su nueva cara y cómo está tratando desesperadamente de huir del hecho de que es una mujer de 65 años. Y debajo de este nuevo rostro, esta nueva apariencia, tiene canas y arrugas, al igual que el resto de nosotros. ¿Y puedo decir esto? Personalmente, creo que las canas y las arrugas son hermosas porque son una señal de la bondad de Dios de que has tenido muchos años riendo. Muchos años caminando sobre su hermosa tierra verde cuando muchos de nuestros amigos y familiares no han tenido ese privilegio. Pero mírame a mí, a Madonna, a Lil Uzi, a Sam Smith. Todos están caminando sobre hielo muy delgado. Verás, debes tener mucho cuidado si te burlas del Señor, porque el patrón de la Biblia, la historia que vemos de nuestro mundo, muestra que Dios guarda silencio. Es paciente con esos burladores durante mucho tiempo y luego de repente los elimina sin previo aviso. La Biblia dice que aquel que es reprendido a menudo y endurece su cuello será destruido repentinamente sin remedio. Acab y su esposa Jezabel causaron miseria al pueblo de Dios. Pensaron que eran intocables, pero ambos tuvieron finales rápidos y terribles. Faraón se negó obstinadamente a escuchar la voz del siervo de Dios, Moisés, y sin preparación perdió todo en una noche. Y luego estaba Herodes Agripa, que también fue derribado en su orgullo. Así que quiero decir, si eres alguien que se burla de Dios, camina con mucho cuidado porque esto no es un juego. Pero aquí está la gran pregunta. ¿Por qué siempre es Jesús? ¿Por qué nunca se burlan del nombre de Elvis? ¿Por qué nunca se burlan del nombre de Gandhi, de Buda? ¿Por qué siempre es nuestro Dios, el Señor Jesucristo? ¿Por qué se burlan de Él? Bueno, la respuesta es obvia. Porque estas celebridades saben que en realidad no habrá un gran problema si se burlan de nosotros como cristianos. Vale, como máximo podemos expresarnos, pero saben que no habrá grandes repercusiones si se burlan del Señor Jesucristo. Porque saben que nosotros, como cristianos, nos basamos en el amor, y en cierto sentido, veo eso como un gran cumplido. Esto es evidencia para todo el mundo de que creemos que el Espíritu Santo ha entrado en nosotros. Y Jesús dijo, ama a tus enemigos. Entonces, cuando la gente se burla de las cosas más preciosas para nosotros, como el Señor Jesucristo, también le obedecemos. Y los amamos. Y decimos, está bien, te perdonamos aunque ni siquiera estés arrepentido. Así como Cristo dijo en la cruz, Padre, perdónanos, porque no saben lo que hacen. Y estas personas, cuando lo estaban haciendo en la cruz, riendo, burlándose, escarneciendo, no se arrepentían, y sin embargo Jesús todavía estaba dispuesto a perdonarnos. Pero la otra razón es esta. Si realmente hay un enemigo que está tratando de evitar que tantas personas vengan al Señor Jesucristo, que quiere engañar a tantas personas para que vayan al infierno, ¿crees que perdería su tiempo burlándose de todas las religiones falsas que no pueden darle a un hombre o una mujer ninguna esperanza? Por supuesto que no. No, es como si yo fuera un piloto de Fórmula 1 y hay 10 autos, y 9 de esos autos tienen llantas desinfladas. ¿Me preocupo por ellos? No, pero me preocupo por el que tiene llantas más rápidas que yo y que me va a vencer en la carrera. Y por eso el enemigo pone sus ojos en el cristianismo, porque sabe que ese es el peligro. Ese es el que puede arrebatar mis almas, al que anhelo arrastrar al infierno.
Ese tiene vida en él porque Jesús ha resucitado de entre los muertos. ¿Y sabes esto? Este enemigo del que estoy hablando, el príncipe de las tinieblas. Él conoce la Biblia mejor que tú. Él sabe que la Biblia dice en Hechos 4, versículo 12, y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo, dado a los hombres, en que podamos ser salvos. ¿Y cuál es ese nombre? Es el nombre del Señor Jesucristo. Pero ¿quieres escuchar algo hermoso? A pesar de que el enemigo realmente está aumentando su burla, a pesar de que miramos al mundo y empeora cada vez más, ¿sabes esto? Jesucristo sigue salvando hombres y mujeres hoy en día, por miles. Conocí a un hombre la semana pasada y su historia me dejó impresionado. Verás, llevaba un suéter azul brillante. Y te diré, estaba en ese suéter en un momento. Pero este hombre dijo que en 2020, él era, ya sabes, un tipo duro. Llevaba una vida mala. Era motociclista y había hecho todo tipo de cosas de las que me estaba hablando. Pero dijo que en 2020 estaba en su sótano con sus motocicletas y estaba llorando en el suelo. Su esposa lo encontró allí y le preguntó qué le pasaba. Y él dijo que era como si el temor de Dios hubiera caído sobre él, pero no sabía a qué Dios. De todos modos, esa noche el hombre se fue a dormir y a las 3:16 de la madrugada se despertó y miró su reloj. Ahí estaba, 3:16. Intentó volver a dormir, pero no pudo. Y luego, la noche siguiente, lo mismo sucedió de nuevo. Miró su reloj. Lo habían despertado a las 3:16. La tercera noche, nuevamente, sucedió el mismo patrón. Miró el reloj a las 3:16. Lo habían despertado. Y luego, la cuarta noche, casi como si Dios estuviera diciendo, este hombre es realmente lento. No está entendiendo la indirecta en este momento. Y pensó, 3:16. ¿Qué pasaría si lo buscara en Google? Así que buscó Biblia 3:16. ¿Y qué versículo encontró? Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. Y supo al instante que fue Jesús quien murió por él. Fue Jesús quien lo amaba y fue Jesús quien pagó el precio por sus pecados. Y se salvó. Entonces, ¿qué versículo crees que tenía en su gran suéter azul brillante? Juan 3:16. Ese era David. Y encontró al Señor Jesucristo en 2020. ¿Qué más evidencia necesitas al mirar este mundo y ver que siempre es Jesucristo? Siempre se burlan de Cristo. ¿Por qué es eso? ¿Qué más evidencia necesitas para saber que eres un pecador y que estás condenado ante Dios? ¿Qué más evidencia necesitas de que te estás haciendo cada vez más viejo, como Madonna, y que un día entrarás en esa tumba? Y necesitas saber que necesitas respuestas a estas preguntas. Y la respuesta, por simple que sea, es Jesucristo. Solo acércate a Él. Acércate a aquel que pagó el precio por tus pecados. Él soportó la ira de Dios y la pagó por completo. Ahí tus pecados, pasados, presentes y futuros, fueron puestos sobre Cristo para que puedas ser perdonado y todos tus pecados puedan ser lavados con su propia sangre. Acércate a aquel que murió, fue sepultado y al tercer día resucitó de entre los muertos. Y por eso el enemigo, por eso el reino de las tinieblas lo observa. Porque saben que tienen ciudadanos a los que quieren llevar a esos ciudadanos a un lugar de oscuridad eterna. Pero saben que Jesucristo es la luz del mundo y puede resucitar a hombres y mujeres muertos de entre la tumba. Y por eso deberías confiar en Él. Así que te pido, invoca ese nombre del Señor del que acabamos de leer. Llámalo y Él te salvará y lavará todos tus pecados y te dará vida eterna y te pondrá una sonrisa en tu rostro mientras lo hace. Pero, hey, ahora, si ya eres cristiano, ¿harías un favor por mí? ¿Considerarías suscribirte para que tengan la oportunidad de hablar contigo nuevamente sobre las cosas de Dios?